Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La Madre Jerusalén y la vida eterna. Cuando examinamos detenidamente las enseñanzas de Dios en los 66 libros de la Biblia, podemos ver que recibiremos la vida eterna al final de nuestra vida de la fe. La Biblia testifica varias veces que no podemos ir al eterno reino de los cielos si no tenemos la vida eterna como el fin de nuestra fe. Entonces, ¿cómo podemos recibir la vida eterna? Este es un asunto muy importante. Así que hoy, tomémonos un tiempo para confirmar en la Biblia que podemos regresar al cielo solamente al obtener la vida eterna. Veamos Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? Como fin, la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenemos por nuestro fruto la santificación. Sin embargo, aún falta algo. Hay algo más que necesitamos. ¿Qué debemos tener al final? La Biblia nos dice que la vida eterna es algo que debemos obtener. ¿Por qué no podemos ir al reino de los cielos si no tenemos la vida eterna? Necesitamos conocer las características del reino de Dios. La Biblia dice que no hay dolor, ni llanto, ni clamor en el cielo. ¿Y qué más no hay allí? No hay muerte. El eterno reino de los cielos es el lugar a donde solo pueden ir las personas que tienen vida eterna. Por esa razón, en Romanos capítulo 6, está escrito que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenemos por nuestro fruto la santificación. No obstante, falta el 2%. ¿Qué necesitamos tener? La Biblia dice que lo que necesitamos tener finalmente es la vida eterna. Veamos 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Pero, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si creemos en Dios, podemos recibir la vida eterna, y aquellos que tienen la vida eterna pueden entrar con seguridad en el cielo. Ahora vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6. Es una promesa y enseñanza muy importante de Dios que nuestra fe y la vida eterna no pueden separarse. Capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano. ¿De qué? Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Y por último, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Debemos obtener la vida eterna. Debemos echar mano de la vida eterna. 1 de Timoteo capítulo 6 explica una y otra vez que debemos ser pacientes y avanzar aunque sea un camino dificultoso y duro, de modo que podamos tener la vida eterna al final. A través de estos 3 pasajes de la Biblia,
que hemos leído, podemos confirmar una vez más lo necesaria que es la vida eterna para los que tienen fe. Entonces, ¿de dónde viene la vida eterna y por quién es dada? Entre los seres humanos, no existe nadie que nazca en esta tierra y no muera. La muerte del cuerpo les llega a todos. Pero, ¿qué viene después de eso? Algunos recibirán la muerte del alma al morir su cuerpo, y a otros les será concedida la vida eterna y la bendición. Dios no quiere que la humanidad sea destruida en el dolor del infierno eterno, sino que reciban la vida eterna y las bendiciones en el eterno reino de los cielos. Veamos Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces, ¿qué promesa nos dio Dios que la Biblia dice que somos hijos de la promesa? Veamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué? La vida eterna. La promesa es la vida eterna. Hay algo que podemos obtener obedeciendo todos los estatutos, ordenanzas y leyes de Dios. Es la vida eterna. Entonces, ¿por quién es dada la vida eterna? Veamos Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por la voluntad de quién fueron creadas todas las cosas? Por la voluntad de Dios, todas las cosas fueron creadas y existen. Entonces, en este mundo tridimensional, ¿cómo creó Dios la vida para que fuera dada a las criaturas? Necesitamos examinar esto con atención. No es exagerado decir que todas las cosas en su naturaleza son como un manual que Dios creó para enseñarnos sobre el mundo espiritual. Ya que Dios creó todo por su voluntad, no hay nada sin la voluntad de Dios. Podemos saber esto cuando vemos las cosas cuidadosamente. Incluso una piedra en el camino tiene un significado. Podríamos pensar, ¿qué significado podría tener una piedra en la calle? No obstante, hay una razón por la cual tiene que estar en ese lugar, en esa forma y tamaño, con ese peso, en ese momento y en ese día, sin duda. Está escrito que Dios puso un significado en cada creación. Todas las cosas en esta tierra fueron creadas por la voluntad de Dios. En cuanto a la vida de todos los seres vivos, Dios hizo que la vida se transmitiera a la descendencia a través de las madres. Esta es la providencia de Dios. Los seres humanos, los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales del campo no pueden recibir la vida sin sus madres. ¿Cuál es la providencia de Dios al hacer las cosas de esta manera? Dios hizo todo según su voluntad. Es realmente sorprendente. Dios gobierna incluso el vasto universo. Entonces, ¿por qué Dios Todopoderoso dio la habilidad de dar vida a las madres, que son mujeres débiles? Dios pudo haber dado la habilidad de dar vida al hombre, ¿no es verdad?
No obstante, esa no era la voluntad de Dios. Todas las criaturas vivientes pueden tener vida solo a través de sus madres. Y cuando empezó el siglo XXI, muchos científicos se preguntaron, ¿cuál es la fuente de la vida? ¿De dónde emerge la vida? ¿Y cómo es entregada la vida a los descendientes? Y encontraron la respuesta. Probablemente han escuchado la palabra mitocondria. Esta palabra fue famosa en el mundo. Los científicos dicen que solo la mitocondria de la madre se transmite a los descendientes. ¿No es así? Los padres también tienen mitocondrias, pero sus mitocondrias no se transmiten a los descendientes. Solamente las mitocondrias de las madres se heredan a sus hijos. Si no se transmite la mitocondria a los descendientes, no podemos hacer nada. No podemos hablar, ni caminar, ni tampoco obtener la energía para ver. Ahora, los científicos están revelando el hecho de que la fuente de la vida son las madres. Dios no permitió que la vida fuera dada por medio de los varones, sino solo a través de las mujeres, es decir, a través de las madres. Dios lo designó en la providencia de la creación. Esto es algo que no podemos hacer por nuestra cuenta. La misteriosa providencia de Dios está en ello. No únicamente los animales, sino también las plantas, nacen a través de sus madres, ¿no es cierto? En el Instituto de Formación Go-En-Com, las hojas se tornan hermosamente amarillas cada vez que llega el otoño. Un día, me percaté de que algunos árboles de ginkgo en el Instituto Go-En-Com no tenían fruto, mientras que otros árboles de la misma especie sí tenían mucho. Pensé, qué extraño. Los árboles de ginkgo cerca de mi casa tienen muchos frutos, aunque son pocos. Pero ¿cómo es que la mayoría de árboles de ginkgo a lo largo del camino del Instituto Go-En-Com no tienen fruto? Después, descubrí que la mayoría eran árboles machos. Pude entender un poco sobre los árboles a través de eso. Solo los genes mitocondriales de la madre son heredados a los hijos. Cuando son heredados a las hijas las transmiten a la siguiente generación. Los genes mitocondriales de la madre se transmiten a los descendientes de generación en generación. Si la mitocondria no se transmite, la siguiente generación no puede existir. Pero únicamente los genes mitocondriales de la madre pueden ser heredados a los hijos. Este es un asunto importante. Todo esto es tal como Dios dijo en el versículo 11, en donde está escrito: el Señor creó todas las cosas, y por su voluntad existen, y fueron creadas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? Dios pudo hacer que los padres dieran a luz a los hijos. Pero, ¿por qué Dios permitió que solo las madres dieran a luz? Todos hemos aprendido que hay una importante providencia de Dios en la creación de este mundo visible, ¿no es así? Es para hacernos comprender las cosas del mundo invisible. Cuando vemos el cielo nocturno, hay un límite en la distancia que nuestros ojos pueden ver. Las estrellas existen incluso en el distante mundo que no podemos ver con nuestros ojos, pero nuestros ojos no pueden ver esas estrellas. Se debe a que existe un límite en la visibilidad. Para poder ver lo que se encuentra a gran distancia, ¿qué instrumento usamos? Usamos telescopios astronómicos como el telescopio Hubble. Sucede lo mismo con el mundo espiritual. Aunque existe,
No podemos verlo a simple vista. Por esa razón, Dios nos dio el precioso libro llamado Biblia para que podamos verlo. ¿No es así? Las aves del cielo reciben la vida a través de sus madres, y también los peces del mar. Los hermosos animales que corren en el campo también reciben la vida a través de sus madres, y de igual manera los seres humanos. Entonces, así como todos los seres vivos en la tierra reciben la vida física de sus madres físicas, ¿recibimos la vida eterna de nuestra madre espiritual? ¿Existe dicha enseñanza en la Biblia? Sí existe. Ya que existe, necesitamos confirmarlo, ¿cierto? Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Con respecto a este versículo, las personas nos preguntan frecuentemente, ¿la Iglesia de Dios usa una Biblia diferente de la que usan otras iglesias? Las Biblias son las mismas. Todas las versiones de la Biblia tienen las mismas palabras de Dios. Existe el texto original de la Biblia y existen muchas traducciones, pero todos tienen el mismo contenido. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí, Dios definitivamente dijo: hagamos al hombre. El Creador que hizo a la humanidad es Dios, que se refiere a sí mismo como nosotros, y no como un solo Dios. En el texto original de la Biblia, Dios también es expresado como Elohim, un sustantivo plural. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En cuanto a hagamos, algunas personas dicen, quizá Dios no estaba solo, estaba con los ángeles. Plantean una pregunta así. Entonces, ¿fuimos creados por los ángeles? La Biblia dice que los ángeles son criaturas. Las criaturas no pueden ser el Creador. El Creador que hizo a la humanidad es únicamente Dios. Pero Dios no dijo, creé al hombre, sino, creamos al hombre. Por lo tanto, no puede existir un solo Dios creador. La Biblia no nos enseña cosas falsas, ¿o sí? En Génesis capítulo 1 está escrito: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quién creó Dios? Varón y hembra los creó. El hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer fue creada a la imagen de Dios. Ambos fueron creados tal como es la imagen de Dios. En otras palabras, las copias fueron el varón y la mujer. Probablemente, a menudo usen la fotocopiadora en sus oficinas. Si ven el dibujo de un varón y una mujer en la copia, no tienen que ver cómo se ve el original. Pueden suponer, esto es lo que está graficado en el dibujo original. De la misma manera, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y varón y hembra fueron creados. Por ello, podemos entender fácilmente que existe Dios que tiene una imagen masculina y que existe Dios que tiene una imagen femenina. ¿No es así? Hemos llamado a la imagen masculina de Dios, Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos llamar a la imagen femenina de Dios? Madre. Absolutamente así es. Ella es quien nos dio la vida y nos permitió existir. Por lo tanto, en definitiva, ella es Dios Madre. Por esa razón, la Biblia dice, desde Génesis, capítulo 1, que Dios Padre y Dios Madre ciertamente existen. ¿Qué rol tiene la madre? Las madres dan a luz a los hijos. En el vientre de las madres
Nuestros ojos y oídos se formaron durante 9 meses. Todas las partes de nuestro cuerpo fueron creadas en el cuerpo de nuestras madres. La forma que lucimos ahora fue creada en el vientre de las madres. ¿No es verdad? Dios hizo las cosas así. Es sorprendente. Dios creó todo en esta tierra para que reciban la vida física a través de sus madres físicas. Entonces, ¿a través de quién podemos obtener la vida eterna, la vida de nuestros espíritus? Así como la mitocondria física es heredada a través de las madres físicas en la tierra. El ADN mitocondrial, espiritual, es entregado a través de la madre espiritual a los hijos. Por esa razón, si la Madre Celestial no viene, nunca puede abrirse el camino de la vida eterna. ¿Quién fue el primer hombre y la primera mujer creados a la imagen de Dios? Adán y Eva. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué razón Dios creó a Adán y Eva? Ya que está escrito que nada fue creado sin la voluntad de Dios. Veamos la voluntad de Dios en ello, a través de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. ¿De quién? Es figura del que había de venir. Aquí, el que había de venir representa a Jesús en su segunda venida, ¿no es cierto? La voluntad de Dios al crear a Adán fue hacer que se conociera la existencia de Cristo, aquel que había de venir, de forma más clara. Por esa razón, Dios creó a Adán. Entonces, ¿cuál fue la voluntad de Dios al crear a Eva? Génesis capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era, ¿qué? Era madre de todos los vivientes. Madre de todos los vivientes. Ella recibió el nombre de Eva. Pueden ver la nota al pie de página, ¿no es así? ¿Cuál es el significado de ese nombre? Significa viviente. El significado del nombre Eva es viviente, vida. Dios ya había puesto toda la vida en las madres. Por lo tanto, quien quiera que desee tener vida, ¿a quién debe ir? Todos deben ir a la madre. Si no encontramos a la madre, si no es a través de la madre, jamás podremos tener vida. Por esa razón, le fue dado el nombre Eva, que significa vida. Y luego, ¿se convertirá en qué? ¿De todos los vivientes? Se convertirá en madre de todos los vivientes. Cuando Dios creó a Adán, fue para hacernos conocer a Cristo que había de venir. Y la razón por la cual Dios creó a Eva fue para hacernos conocer la clase de forma que tiene la desposada, la esposa de Cristo, en su segunda venida. Esa fue la providencia de Dios contenida en ella. Por esa razón, en Génesis capítulo 3 está escrito, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, que significa vida, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre que significa vida no es el único nombre que existe. Hay muchos otros nombres que significan amor o gracia. No obstante, Dios no le dio esos nombres, sino el nombre que significa vida. Haciendo eso, Dios mostró las características exactas de la madre. La que fue creada a la imagen de Dios Madre fue Eva. La Biblia dice claramente que el nombre Eva significa vida y que el rol de Eva es ser la madre de todos los vivientes. Todas las versiones registran la misma palabra, madre. Entonces, ¿a quién debemos tener
toda la humanidad a fin de tener vida, la vida eterna, debemos tener a Dios Madre. Dios Padre también tiene un rol importante. Pero en cuanto a la vida, no podemos tener vida eterna si no tenemos a Dios Madre. Cuando Jesús vino hace 2000 años, nos enseñó este asunto. Veamos Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús es Dios, quien vino a esta tierra para salvar a la humanidad, ¿no es así? En Juan capítulo 1, versículo 1, está escrito que el Verbo, que existió desde el principio, es Dios. Pero Juan capítulo 1, versículo 14, explica que ese Verbo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios Todopoderoso es el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, ya que Él vino a esta tierra para salvar a la humanidad. En ese entonces, pudo haberle dado a la humanidad la vida eterna y completar la salvación. Sin embargo, aquí Jesús dijo, los resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa que los resucitaría en el día postrero? Decimos que una persona está muerta cuando ya no tiene vida. Y cuando se le da vida, decimos que está viva, que resucitó, ¿no es verdad? Así que, resucitarlos en el día postrero significa que Él dará la vida en los últimos días. Dios es la fuente de la vida. Él pudo haber dado la vida cuando vino hace 2000 años, pero no dio la vida entonces. En cambio, dijo que daría la vida en el día postrero. Continuemos con el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Aquí Jesús usó de nuevo la expresión, día postrero. Él enfatizó 2 veces que los resucitaría en el día postrero. Vayamos al versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Jesús dijo incluso 3 veces que los resucitaría en el día postrero. Esto significa que daría la vida en los últimos días, ¿no es así? Ahora veamos el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. En Juan capítulo 6, Jesús repitió las mismas palabras incluso 4 veces. Resucitar en el día postrero significa que daría la vida en los últimos días, ¿no es así? Cuando Jesús vino hace 2000 años, tuvo la imagen masculina. Él es Dios Todopoderoso, que pudo haber hecho todo entonces. Pero ¿cuándo dijo que daría la vida? ¿Por qué enfatizó hasta 4 veces que daría la vida en el día postrero? Para conocer este asunto, necesitamos entender cómo Dios creó a Adán y Eva, y así podremos obtener la respuesta a esto. En la Biblia está escrito, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En otras palabras, la historia de la creación de 6 días es la profecía sobre la obra de la redención de 6000 años. Entonces, en esta profecía de la creación de 6 días, ¿cuándo fue creada Eva? Eva fue creada en el 6º día, a la última hora de la obra de la creación. Entonces, ¿por qué Jesús prometió que daría la vida en el día postrero? ¿Quién debe aparecer al final de la obra de la redención de 6000 años? Debe aparecer la madre. Debe ocurrir la aparición de Eva.
Es porque sólo así se puede dar la vida eterna a la humanidad. El apóstol Juan también profetizó a través de una visión que la madre debe aparecer al final. Veamos Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es el Cordero? Es Jesús. ¿A quién tiene Jesús? Tiene una esposa. Así como Adán tuvo a su esposa Eva, Cristo también debe tener su esposa espiritual. Veamos el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El hecho de que su esposa se haya preparado indica que antes no había aparecido. Apocalipsis es una visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos. Mucho tiempo después de que Jesús ascendiera al cielo, el apóstol Juan tuvo la revelación y escribió: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En la primera venida de Jesús, ¿celebró una boda física o espiritual? No la celebró. Entonces, ¿cuándo se cumplirá esta profecía? Así como Eva apareció al final de la creación de 6 días, la Eva espiritual ciertamente aparecerá al final de la obra de la redención de 6,000 años. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo importante aquí es que el Cordero tiene, ¿a quién? Tiene una esposa. Esto es importante. La esposa espiritual es muy importante. El Cordero indica a Dios Padre que tiene la imagen masculina. Entonces, ¿quién es su esposa? ¿Que tiene la imagen femenina? Ya que la madre aparece al final de los 6,000 años. ¿Qué dijo Jesús cuando vino por primera vez? En lugar de dar la vida entonces, daré la vida en el día postrero. Es porque la Madre Celestial, Jerusalén, la Eva espiritual, quien puede dar la vida, debe aparecer al final. Continuemos con Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa. ¿Qué le mostró? Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Él dijo que un ángel le había declarado: te mostraré la esposa del Cordero, y le mostró a Jerusalén. Entonces, ¿por qué el ángel dijo: te mostraré a la esposa, y mostró a Jerusalén? La respuesta se encuentra en Gálatas capítulo 4. ¿No es cierto? Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Esto es muy importante. Mas la Jerusalén de arriba, que indica el cielo, la cual es, ¿quién es? Madre de todos nosotros, es libre. Es verdaderamente amén. A fin de tener la vida eterna, debemos creer en Dios Padre. ¿Y en quién más? Si no tenemos fe en Dios Madre, nadie puede obtener la vida eterna. Por esa razón, en el versículo 26 está escrito: mas la Jerusalén de arriba, del cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos, ¿qué tipo de hijos? Hijos de la promesa. ¿Quién ha aparecido para que podamos recibir la promesa de Dios? Dios prometió reiteradamente: los resucitaré en el día postrero. Y dijo: ustedes son hijos de la promesa, como Isaac.
porque apareció nuestra madre. ¿Qué nos prometió Dios? La vida eterna. ¿A través de quién se nos puede dar la vida eterna? Si la madre no aparece, no se puede dar la vida eterna a la humanidad. Por eso, Dios creó a Eva y la llamó vida. Y Dios también dijo, ella se convertirá en madre de todos los vivientes. Es decir, ella es la que dará vida a todos los hijos. Dios nos permitió comprender todos los 66 libros de la Biblia a través de palabras relacionadas de esta manera. Incluso desde el Antiguo Testamento, Dios nos ha enseñado muchas veces que no es uno usando la palabra Elohim hasta 2500 veces. Sin embargo, en la actualidad, muchos pastores y teólogos y fieles de la Iglesia que afirman creer en Dios dicen obstinadamente, solo hay un Dios. Dios es solo uno. Hermanos y hermanas, si su obstinación pudiera guiarlos a la salvación, sería un alivio. ¿Pero puede guiarlos a la salvación? La Biblia lo explica fácilmente, pero ellos intentan encajar todo en sus ideas fijas, ya que han decidido que existe un solo Dios e intentan leer la Biblia de esa forma. No pueden entenderla del todo. Es Dios quien creó a la humanidad. Él creó varón y hembra y permitió a las mujeres convertirse en madres. Dios hizo que la vida se transmitiera a los descendientes por medio del ADN mitocondrial de las madres. ¿Por qué hizo eso? Por medio de muchas cosas a nuestro alrededor, hemos aprendido que la vida no se puede dar a menos que sea a través de las madres. ¿No es verdad? Dios nos está educando para poder conocer esto naturalmente. Sin embargo, muchos dicen, no existe la madre en el mundo espiritual. Eso no tiene sentido. La Biblia ya nos ha dicho que lo que ellos dicen no tiene sentido, ¿no es así? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién? Madre de todos nosotros, es libre. Ahora la Madre Celestial está llamando a toda la humanidad. Ella está enviando a todos sus hijos a Samaria y hasta lo último de la tierra, para que el que quiera venga y tome gratuitamente del agua de la vida eterna. Una vez más, les pido que prediquen este evangelio diligentemente en Samaria y hasta lo último de la tierra, como atalayas espirituales, para que todos puedan venir a la Madre Celestial y reciban la vida eterna y las bendiciones del cielo. Con esto quisiera concluir la palabra de hoy. Muchas gracias.